Que Dios le continúe bendiciendo grandemente. Que la gracia, la misericordia y la paz del Señor esté con usted cada día. Que usted pueda ver la mano del Señor obrando en su vida. Amén. Quiero invitarlo en esta mañana a abrir sus Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, y vamos a leer el versículo 5 y 6. Y se busca también Proverbios 9, 10. Ok, 2 versículos 5 y 6. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora pasamos al versículo 9, capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. En esta mañana, Señor, háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en nuestras vidas. Que podamos prestar atención, Señor, estar atentos para recibir, Señor, lo que hoy tú nos quieres hablar, Señor. Gracias, Señor, por el conocimiento, por la inteligencia. Señor, porque viene, Señor, a ser una parte importante, Señor, en nuestra vida, el poder saber comportarnos, el saber respetarnos, el saber tu palabra, Señor, el tener actitudes y aptitudes, Señor, para poder vivir en esta vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender, Señor, tu palabra, Señor, y que haya esa disposición, Señor, en nuestras vidas para aprender, para estar dispuestos al conocimiento, Señor, y someternos a tu palabra, Señor. Padre, que sea tu Espíritu, Señor, hoy ministrándonos, enseñándonos, guiándonos, que esta palabra sea un consejo que traiga dirección, Señor, a nuestra vida. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El conocimiento, amados, es de suma importancia, porque eso va a trascender en la vida de cada uno de nosotros, de los creyentes. Esto va a venir a impactar y a influenciar nuestras vidas, amados, para poder conocer y entender al Señor. Muchas veces pecamos y hacemos muchas cosas por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, o porque no hemos sido enseñados, no hemos sido formados, pero necesitamos verdaderamente la educación para poder someternos a la palabra. Cuando nosotros somos educados, formados, nuestras acciones y nuestros comportamientos, conducta y la forma como vamos a desempeñarnos y actuar va a tener un cambio. Nuestro comportamiento, nuestra forma de ser va a cambiar. Es decir, tiene que darse un cambio en nuestra vida, y esto nos acercará más al Señor, y esto va a traer como resultado que vamos a poder alcanzar metas, sueños, anhelos y deseos que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. La definición de conocimiento: acción y efecto de conocer. La palabra conocimiento tiene algunos sinónimos que vamos a encontrar en la Biblia, que tiene que ver con entendimiento, discernimiento, inteligencia, razón, intuición, juicio, entendimiento, inteligencia.
Y qué lindo, porque esto significa saber qué hacer en cada situación del diario vivir. Cada día que el Señor nos regala, tenemos que enfrentarnos a situaciones, problemas, dificultades, tantas cosas que se levantan en el diario vivir. Pero ahí es donde necesitamos del conocimiento, del entendimiento, de la inteligencia, para poder con cordura y mesura, poder, mis amados, tomar las decisiones correctas y poder encontrar o recibir los resultados correctos. Es decir, que usted y yo podamos obrar de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Ahora, quiero hablarle de algunas consecuencias que trae la falta de conocimiento. Vamos a hablar primero de lo negativo, después vamos a hablar de lo positivo. La falta de conocimiento es no saber, ignorar. Una de las consecuencias de la falta de conocimiento es la ignorancia, ¿verdad? Y muchas veces encontramos a la gente y tal vez escuchamos expresiones donde personas dicen: es que usted es un ignorante, ¿verdad? Y tal vez esa expresión va a ofender a esa persona. Pero sin embargo, la ignorancia, el no saber, falta de no saber, falta de conocimiento, de experiencia, carece de cultura, carece de una formación, es inexperto, no tiene experiencia. Y muchas veces las formas de actuar y de comportar de una persona que no tiene conocimiento, nos vamos a dar cuenta porque sus comportamientos muchas veces no son lo que nosotros esperamos, por la falta de cultura, por la educación, por la mentoría que esa persona ha recibido. Pero la falta de conocimiento y en especial la falta de ignorancia va a traer toda una serie de consecuencias en la vida de la persona. Y quiero leerle un texto y que lo proyecten ahí, por favor. Salmo 82:5. El salmista viene hablando ahí, y una de las expresiones que habla en este versículo dice acerca del hombre, dice, es que no saben, no entienden, andan como en tinieblas. Amado, qué fuerte esto, porque una persona que camina en ignorancia, que viva en ignorancia, tiene esas cualidades. No saben desempeñarse, no saben tratar a una mujer, no saben respetar al prójimo, no saben conducirse, tienen toda una serie de limitaciones, no hay crecimiento en su vida intelectual, no saben cómo muchas veces a las personas les cuesta entender o comprender cuando se les habla. Por ejemplo, yo puedo hoy estar transmitiendo este mensaje, pero no todo el mundo tal vez lo va a comprender o va a tener la comprensión. Ahora, yo no le puedo a usted convencer, pero yo le pido al Señor, al Espíritu de Dios, por eso le pido que me dé las palabras indicadas, precisas, concisas, para que usted pueda comprender y entender. Yo no lo puedo hacer, pero yo sé que el Espíritu de Dios lo puede hacer en usted, en su vida. Y si usted presta atención, usted va a recibir de parte del Señor, de lo que el Señor hoy quiere hablarnos. Entonces tenemos que combatir ¿qué? La ignorancia, porque eso trae toda una serie de perjuicios. Póngame el versículo, por favor. No entienden, andan en tinieblas. Oiga, qué tremendo esto. No les ha brillado la luz del Evangelio.
Eso me recuerda aquella parábola que Jesús habló acerca del sembrador que salió a sembrar la semilla. ¿Y qué sucedió? Bueno, llegaron los pajaritos ahí, los cuervos estos, y la semilla quedó ahí junto al camino y se comieron la semilla. Y esto representa a aquellos que oyen la palabra, pero no tardan en escuchar la palabra y viene el enemigo y la roba. Entonces no causó ningún efecto. Yo espero en el Señor que en esta mañana, que el Espíritu de Dios inyecte esta palabra y cause que cause ese efecto en su vida, porque la palabra dice que no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual el Señor la envía. Entonces yo creo esa palabra, que algo tiene que suceder en su vida. Pero aquí estamos hablando de las personas, amados, que caminan, que viven en ignorancia. Un cristiano, un hijo de Dios, no debería ser parte de la estadística de las personas que viven en ignorancia. Porque domingo a domingo se le enseña la palabra. Entre semanas se instruye, hay instrucción. Ahora, no debería haber justificación, porque tal vez hay gente que se justifica o se excusa de sus acciones y en decir, es que yo no sabía. Recuerde que un día cuando estemos allá delante del Señor, no vamos a poder salirle al Señor con ese cuento. Señor, es que nadie me dijo, es que yo no sabía, es que yo nunca escuché. Dentro de la ignorancia hay tres clases de ignorancia. La ignorancia del derecho. La ignorancia del derecho lo que promulga se promulga que todos han de saberla. Es decir, todos. Es como por ejemplo las leyes de nuestro país. Por ejemplo, la ley de tránsito. Nadie que conduce un vehículo debería decirle al oficial, si lo detiene por una falta, decir, es que yo no sabía. Es que yo no sabía que transitar tal día con esa placa estaba prohibido. Y sin embargo, lo tramité o se me olvidó. Y voy a decirle algo. Hace unos días andaba en San José haciendo un mandado, y en esto de las carreras y todo el asunto, cuando estaba allá por el centro de San José, cuando vuelvo a ver dejé el carro en el parqueo, cuando vuelvo a ver la placa, inmediatamente dije, hoy no podía entrar con este carro aquí. Entonces yo sé que me estaba exponiendo a un parte. Y tal vez no lo hice conscientemente, se me olvidó. Pero amados, muchas veces nos pasan este tipo de situaciones de que se nos olvida la palabra, se nos olvidan las cosas. Estamos ahí como un poco olvidadizos, pero no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque nos estamos exponiendo. Pero qué tremendo esto. La ignorancia del derecho promulga que todos tienen que saberla. Ahora, está la ignorancia supina. Es la que procede de negligencia en aprender o inquirir en lo que puede y debe saberse. Y aquí, amados, entramos en la parte también espiritual. Porque muchas veces la vida del creyente, su comportamiento, amado, hay mucha negligencia. ¿Por qué? Porque no quieren aprender, porque no quieren ser formados, o no permiten ser formados, o no permiten que Dios
haga algo en sus vidas. Cuando escuchan la palabra, eso no es conmigo. Y tal vez está el Señor metiendo la espada, tocando lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en la vida de esa persona. O tienen la negligencia, no tienen esa prisa, no tienen ese entusiasmo, no tienen esa pasión por la palabra del Señor. Y no solamente en eso, amados, en todas las áreas de nuestra vida. Hay gente que en los trabajos es negligente. Pueden ver que tal vez puede suceder un accidente, que una máquina se puede dañar, que está aconteciendo algo. Déjelo así, de por si eso no es mío, eso no me interesa, a mí no me pagan por eso. Y situaciones así, y donde la gente, su comportamiento es negligente. Y también está la ignorancia, donde no exime el pecado. Recuerde esto, la ignorancia no va a eximir el pecado. ¿Qué significa esto? Que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Es decir, que si la violamos, vamos a recibir ¿qué? El castigo. Eso es lo que significa. Entonces, la ignorancia de las cosas que se deben hacer no van a eximir la culpa. Es decir, que lo que se hace va a cosechar o recibir el castigo o la retribución por las acciones, conductas y comportamientos que hacemos. Ahora, la ignorancia, falta de saber o conocimiento, experiencia, carece de cultura. Podríamos hablar de personas de analfabetismo, personas iletradas que no comprenden. Pero la ignorancia paga o va a cosechar un gran precio. Y le voy a explicar esto. Cuando nosotros no comunicamos o no enseñamos o no preparamos a las personas, las capacitamos, las entrenamos, las formamos, déjame que eso va a traer problemas serios. ¿Por qué? En la parte secular, ¿qué hacen las personas en las empresas? Cuando se contrata a una persona, primeramente se pide un perfil de los estudios que ha recibido, qué experiencia tiene. Tras de eso llega a la empresa y primero va a una ¿qué? A una mentoría, una capacitación, un entrenamiento. ¿Por qué? Porque tiene que garantizarse de que esa persona va a hacer el trabajo con eficiencia, que va a dar buenos resultados. Igual sucede en el mundo espiritual. Amados, si nosotros queremos que nuestra próxima generación de nuestros hijos, por ejemplo, como dice la palabra, que nuestra descendencia sea poderosa en esta tierra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Formar a nuestros hijos, capacitarlos, entrenarlos, para que ellos estén capacitados para poder enfrentar todo lo que se va a vivir en esos tiempos, la maldad, que tengan el discernimiento entre el mal y el bien, y ellos tomen la decisión de hacer el bien. Pero si de lo contrario no se hace, amados, ¿qué estamos formando? Josué 24:31. Voy a mostrarles un ejemplo de lo que aconteció en una generación. Y quiero decirle, iglesia, que nosotros debemos de tener
una visión generacional. Porque el problema de la iglesia muchas veces es que no tiene esa visión generacional. Ahorita le voy a explicar para que usted pueda comprender de qué le estoy hablando. Vea lo que acontece en una generación, pasando de una generación a otra. Y por la ignorancia, vea lo que sucede. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. ¿Qué sabían? Todas las obras. Tenían conocimiento, lo sabían. Por eso la importancia del conocimiento. Fueron formados, capacitados, entrenados, mentoreados. Se les enseñó la palabra del Señor, lo que ellos habían vivido en ese tiempo de esclavitud, cómo el Señor los había sacado de Egipto, cómo había el Señor hecho milagros y prodigios y cómo los había introducido a la tierra de Canaán. Pero ¿qué sucede en la próxima generación cuando ellos mueren? Jueces capítulo 2 versículo 6. Jueces. Porque ya Josué había despedido al pueblo, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Continuemos. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué, los cuales habían visto todas las obras. Continuemos. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Continuemos. Y lo sepultaron. Continuemos. Escuche. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. Pero ¿qué sucedió con esa generación? ¿Qué dice? Que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho. Continúe. Y después los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo a los ojos del Señor y le sirvieron a otros dioses. ¿Por qué hubo apostasía? ¿Por qué se rebelaron? ¿Por qué hicieron otras cosas? ¿Qué sucedió cuando murieron Josué y todos los ancianos y esa generación? ¿Cuál fue el problema que se dio ahí? No tuvieron una visión generacional. No entrenaron, no capacitaron a sus hijos. No los enseñaron. Y ese fue el pecado. Y resulta que la próxima generación no sabía qué fue lo que habían hecho o qué fue lo que había hecho el Señor. No conocían al Señor. No hubo uno que se levantara y les hablara del Señor. Amados, la responsabilidad nuestra es hablarles del Señor. Muchas familias hoy estarán dolidas, sufriendo. Habrá dolor, sufrimiento, vergüenza, angustia, preocupación. ¿Cuántos jóvenes perdidos? Las prisiones llenas de jóvenes. La cárcel de menores. No cabe la gente ahí, no cabe ya la gente en las prisiones. Pero ¿debido a qué? A que no recibieron.
la formación, no recibieron la palabra del Señor. Sus padres no se preocuparon, no velaron por instruirlos en la fe, para que hubiera ese temor al Señor. Qué tremendo. Pero cuando hay conocimiento, cuando le permitimos al Señor recibir su consejo, conocerlo a Él, entenderlo a Él, recibir el consejo, su palabra, como dice el dicho popular, otro gallo nos cantaría. No el de Pedro, porque el de Pedro fue terrible. Ese trajo dolor, llanto, remordimiento. Pero amados, esa realidad hoy la vivimos. Y le voy a decir por qué la estamos viviendo. Porque damos primeros inicios. Queremos enseñarle a la iglesia. Algunos dicen, ya yo eso lo recibí. Ya yo lo he recibido muchas veces. Que vamos a dar doctrina, que vamos a dar liderazgo. Yo soy líder, ya yo sé, ya yo. Amados, si ponemos toda una serie de excusas. Yo este tema de primeros inicios lo he dado muchas veces y cada vez que lo doy aprendo. Y Dios me habla de diferentes maneras, pero yo digo, ¿será que solo a mí me habla Dios? Y esos que dicen que no, que ya lo recibieron. Amado, eso es preocupante. Y nosotros que somos una iglesia pequeña. Pero amados, vemos esas iglesias, mega iglesias llenas. Y podríamos preguntarnos, ¿cuántos discípulos habrán en esa iglesia? Porque ¿para qué quiero yo multitudes? Si muchas veces en las multitudes hay toda una serie de rebeldes y gente que no quiere someterse a la palabra, gente que anda viviendo en la carne, haciendo y deshaciendo. Prefiero trabajar con 4, 5 o 10 o lo que el Señor nos dé, pero que estén dispuestos a formarse, que nos podamos reproducir en ellos, que ellos asuman el compromiso y la responsabilidad de llevar la palabra. ¿Cuál fue la queja del escritor de Hebreos? Ustedes se han hecho tardos para oír, ya debiendo de ser maestros. ¿Os es necesario volver otra vez a enseñarle? Lo primero, los viejos rudimentos de la palabra. Es necesario volver. Y es más, hay gente que le dice a uno, pastor, yo tengo 15 años, 20, 30. Amados, y hay que volver a darle chupón, a tomar lechita otra vez, porque son inexpertos en la palabra, no tienen experiencia, no han aprendido la palabra. Sus comportamientos, sus acciones demuestran que hay una inmadurez. Y cuando hay inmadurez, ¿sabe cuál es el resultado? Que no hay crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren dar frutos? Aleluya. Pues con eso vamos a trabajar. Con los que quieren crecer, los que quieren multiplicarse, los que quieren dar fruto en su vida. Pero lo que ocurrió, amados, en esa generación de Josué, toda la labor que Josué había hecho, ¿qué pasó con los ancianos? Con los que quedaron después de él. Si él los había instruido.
¿Recuerdan aquellas palabras? Cuando reunió al pueblo, a los ancianos y a todos. Y él les dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo espero que usted tome la decisión, esa decisión de servirle al Señor, de combatir la ignorancia, de que usted pueda ser una persona, amados, esté donde esté, en el trabajo, claro, no en la hora laboral, ¿verdad? Pero en los tiempos de descanso, pero poder hablarle a las personas que están con usted, con las que usted se relaciona. Hábleles de la palabra, inculcarles la fe, para que ellos se vuelvan al Señor, para que busquen verdaderamente al Señor. Otra de las consecuencias que trae la falta de conocimiento: hacemos enojar a Dios, y Dios va a contender con los moradores de la tierra. ¿Qué hace el Señor? Se enoja. Porque cuando hay falta de conocimiento, es como si nos estuviéramos oponiendo al Señor. Oseas 4, 1, 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Oiga, estas palabras, ¿para quién eran? No eran para los paganos, no eran para los pueblos que adoraban a otros dioses. La exhortación, ¿para quién es? Para el pueblo de Israel. Amados, hoy el Señor no nos está condenando, no nos está señalando. Lo que el Señor está haciendo hoy es que nos está exhortando. Iglesia, despierte. Iglesia, vienen tiempos peligrosos. Iglesia, los veo inactivos. Iglesia, es tiempo de actuar. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque Jehová contiende ¿con quién? Con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Aquí habla como muy general. Palabra dirigida ¿a quién? A los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel estaban bien embarrados. Los sacerdotes, los religiosos, como decir la cúpula, y el pueblo de Israel ahí extraviado. Imagínense, si el pueblo estaba extraviado, ahora cómo estaba el resto de los moradores de la tierra. Amado, la iglesia tiene que ser luz. Nosotros como iglesia tenemos que dar un valor agregado, tenemos que dar la milla extra, tenemos que ser diferentes. Nuestro vocabulario tiene que haber una diferencia. Muchas veces nos montamos en un bus y va tal vez alguien ahí cristiano y creyente, y las conversaciones de esa persona o de esas personas, ahí no sabemos identificar quién es quién. ¿Cómo hablan? Su comportamiento. En una fiesta se transforman. Cristianos camaleones.
Y no solo en una fiesta, hasta en la casa. Aquí son como el color verdecito. Y allá afuera se ponen rojos de la ira, del enojo. ¿Sí? Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Amados, hay creyentes que no hablan verdad. Y muchos es las mentiras ahí, como dicen, pequeñas mentiritas. No, no. La palabra debe decir sí o no. Porque hay engaño, hay mentira. Ni misericordia. Vemos que un hermano falla y casi que queremos darle un golpe. Casi que queremos ponerle el zapato encima. Porque falló, porque hizo algo incorrecto. Y no es que el Señor nos ha dado mansedumbre. Queremos recibir misericordia, pero no somos misericordiosos con otros. Vemos la paja del hermano, lo que tiene en el ojo, pero no nos volvemos a ver nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? Cuando todos tenemos defectos. Pero muchas veces vemos los defectos de los demás, pero no vemos las virtudes que tiene. Y somos muy dados a hablar de los defectos, pero no de las virtudes que tiene esa persona. Ni misericordia, ni qué. ¿Qué no tienen? Conocimiento de Dios en la tierra. Por eso el Señor contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, porque no hay misericordia, porque no hay conocimiento de Dios. Voy a ver solo estos 2 puntos nada más. La próxima semana continuaré con ese tema. Pero vamos a ver algún punto, lo que Dios piensa. Dios nos habla e instruye sobre el conocimiento. Dice que el Hijo de Dios fue revestido de conocimiento. Vea qué lindo lo que hace el Señor. Isaías 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Viene hablando de los espíritus de Dios que iban a reposar ¿en quién? En Jesús. Pero vea qué interesante esto. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. ¿Y de qué? De inteligencia. ¿Qué es inteligencia? ¿De dónde proviene la inteligencia? Del conocimiento. Es sinónimo. Pero escuche, espíritu de consejo y de poder. ¿Y qué más? Y espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Quién da el conocimiento? Es Dios. Y recordemos que Jesús iba a nacer, tenía una misión, había un propósito, tenía que cumplir una misión, había sido llamado, venía a este mundo, y por eso hoy usted y yo estamos aquí. Pero de igual manera, amado, la Biblia dice que si estamos faltos de sabiduría, que se la pidamos a Dios, Él nos la va a dar. Él nos va a dar el conocimiento a tu vida, a mi vida. Él nos envió a esta tierra, amados, y no estamos desprovistos.
No, Él nos ha dado todo: las armas, su palabra, el consejo, la dirección. Pero sin embargo tenemos que aprender a hacer lo bueno, porque la tendencia del hombre es hacer lo malo. Para eso no hay que aprender. Es como mecánico que está ahí. Pero sin embargo, hacer el bien nos tienen que enseñar, nos tienen que capacitar, nos tienen que entrenar. Dice la palabra ahí en el versículo 9, continuando en ese pasaje. El Señor profetizando y hablando de un tiempo que vendrá, cuando el reinado de Cristo sobre el milenio en esta tierra, dice que acontecerá algo en su venida. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Amado, tiene que venir un tiempo de bonanza sobre la tierra. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué dice el Señor? Porque la tierra será llena del conocimiento del Señor. Por eso el Señor no ha venido. Pero ¿de cuál venida cree que está hablando ahí? Porque cuando el Señor regrese por su iglesia, el mundo estará en lo peor. Sí, el evangelio será predicado en todo el mundo, pero no todo el mundo se va a convertir, porque será el tiempo de mayor apostasía que pueda haber sobre esta tierra. Pero sin embargo, cuando el Señor regrese y establezca su trono en el tiempo del milenio, ahí se podrá cumplir eso, ese conocimiento. Ahora, lo habla también Habacuc capítulo 2:14. Dios desea revelarse al hombre. Efesios 1:17. Vea lo que dice la palabra. Y aquí estaba Pablo, lleno del Espíritu Santo, con una revelación impresionante, que hoy como iglesia nosotros necesitamos de esa revelación y de esa llenura del Espíritu. Vea la oración de Pablo: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Cada uno de los que hoy estamos acá, usted podría evaluarse y decir: ¿cómo estoy yo? De 1 a 10. Pero yo creo que todos estamos en un proceso, y gracias al Señor que usted está hoy aquí, porque el Señor nos está enseñando, nos está hablando. Amado, y esta oración es una oración que yo se la pido al Señor también. En mis tiempos de oración yo siempre le pido al Señor por todas las familias, por la iglesia, y no solo por ustedes, por tanta gente conocida que tenemos, otros pastores conocidos, iglesias con las que nos relacionamos. Pero amados, tiene que haber un crecimiento para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón
para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Amado, usted puede entender, comprender la magnitud de lo que Pablo está diciendo aquí. De que Él nos llamó a cada uno de nosotros. Hay un llamamiento santo para su vida. Pero debemos comprender cuál es la esperanza por el cual el Señor nos llamó, nos adoptó, nos hizo hijos suyos para alabanza de su gloria. Somos su pueblo santo. Y dice aquí, quienes son su rica y gloriosa herencia. Repita conmigo, yo soy herencia de Dios. Amado, eso es usted. Aunque usted no lo crea, pues muy poquitos dijeron amén. Todo el mundo guardó silencio. Usted es herencia del Señor. Eso somos. Y como herencia del Señor, usted tiene que saber comportarse, cómo vivir para Dios. Eso es lo que Dios desea, lo que Dios anhela. Quedo en ese punto y le voy a dar un beneficio del conocimiento, porque ya se me fue el tiempo. Proverbios capítulo 24. Versículo 13 y 14. Yo lo voy a leer en otra versión, en la versión Dios habla hoy. Lo puede escuchar, lo puede seguir. Bueno, ahí está. Yo lo voy a leer en la Dios habla hoy, sí. Escucha esto, el punto. Tus sueños y deseos terminarán concluidos y al final todo terminará bien. Ok, dice por acá el versículo: come, hijo mío, de la miel, porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. ¿Cómo será? Vea el contraste, vea la comparación. Como comer la miel, que es dulce. Qué lindo lo que nos habla el Señor en esta mañana. Por eso es importante el conocimiento, el saber. Continúa diciendo: así será tu alma, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Y si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Es decir, quiere decir que serás prosperado. Tus sueños, tus deseos serán concluidos. No habrá nada que pueda venir a opacar, a cortar. No, esos sueños se cumplirán. Esa esperanza. Pero ese conocimiento, esa sabiduría, amados, tiene que ser que cuando llega a tu vida va a ser como esa miel dulce, algo que usted va a disfrutar, que usted se va a deleitar, que usted va a gozar. Amado, cuando vivimos la palabra, los mandamientos, su palabra,
La palabra tiene que traer un deleite, tiene que traer un gozo a nuestra vida. Amén.